Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a la lección de esta semana 13. La idea, lo planeado es empezar a ver conexiones y específicamente conexiones atornilladas, conexiones con tornillos, conexiones como con pernos, como quieran llamarlas, ¿verdad? Aquí generalmente es tornillos, en otro lado le dicen más pernos, pero estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Entonces, el trabajo de esta tarde sería, pues, ver estas conexiones, estudiar las conexiones atornilladas. No sé si antes de proceder con una explicación, exposición que tengo previsto, ¿hay alguna consulta de parte de ustedes? Si no, vamos a proceder entonces con la exposición. Profe, Sí, voy. Un momento. ok. Me decía, perdón. Profe, era como para consultar si usted haya habilitado la tercera entrega del avance con el proyecto. Puña, ahí les quedé mal, todavía no. Yo dije que lo iba a poner ayer, le dije a un grupo. Ahora al final de la lección lo hago. No, no hay problema. Ah, ok, profe. Y verdad que la evaluación es personal, ¿verdad? Sí, ustedes hacen la evaluación de cada uno de los participantes del grupo y lo ponen en un Excel. Ah, ok, está bien, profe. Sí, Por allá. pura vida. Bueno, están viendo la presentación, sí. Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, esta es una pequeña presentación sobre conexiones atornilladas o apernadas. eh, digo yo que se les llama comúnmente también. Ok, es importante cuando hablamos de conexiones prestarle en general a todo, a cualquier conexión, prestarles la importancia que tienen en el sentido de que en una estructura de acero es quizás o es la parte más débil. Por lo tanto, es necesario que conozcamos, que logremos identificar cuáles son las condiciones que hacen que una conexión falle o lo que se llama los estados límites de falla. Esto con el propósito de revisar la conexión y de hacer las estimaciones del caso, los cálculos del caso. En una conexión es importante identificar bien esos estados de falla que llama o por dónde va a fallar la conexión y revisar cada uno de esos. Así lo exige la normativa actual. Hay que revisar cada uno de las condiciones o de las fallas que se pueden presentar en una conexión, ¿no? En el caso que vamos a hablar esta tarde, en el caso de los tornillos, obviamente ustedes los conocen, ¿no? Pero son barras de acero roscadas, tal como se ve acá, de sección circular, aunque suene un poco obvio decirlo, con una cabeza en uno de sus extremos, ¿no? Se usan para hacer uniones, ¿no? Para unir placas y nuestros elementos estructurales o elementos de acero en general. Y es necesario entonces hacer una perforación en los elementos o en las placas. Y eso es parte de la construcción de las uniones atornilladas, ¿no? El perforar. Entonces, además del tornillo en sí, que hay que prestarle atención, también tendremos que prestarle atención y sobre todo en la geometría, en la posición de los huecos para donde vamos a colocar los tornillos, ¿no? Bien, en general, un tornillo, aunque parezca un elemento muy simple, ¿no?
se compone de la cabeza, ¿verdad? Generalmente los tornillos que nosotros utilizamos son de cabeza hexagonal, se componen de un cuerpo, perdón, o espiga, vástago, le llamamos, ¿no? Y en la mayoría de los casos que nosotros vamos a utilizar, utilizamos un tornillo que tiene una parte lisa, por decirlo así, y una parte boscada. Generalmente no usamos tornillos todos boscados. Aquí se ve entonces cuál es esa longitud del tornillo, ¿no? Además, es necesario utilizar arandelas, la tuerca, ¿no? Y que es una tuerca hexagonal. Esos serían como los componentes de un tornillo. Para identificar los tornillos que nosotros utilizamos, que no es cualquier tornillo tampoco, eh, generalmente llevan una marca en la cabeza, tal como se ve aquí de A325. Eso identifica el tipo de tornillo, ¿no? Que estamos utilizando. Y el manual permite determinados tipos de tornillos solamente. La longitud del tornillo, entonces, queda determinada, ¿no? Que desde la cabeza, desde el plano de la cabeza hasta el fin del otro extremo. Eso es lo que llamamos la longitud del tornillo. ¿Cómo determinamos ese tornillo? Bueno, vamos a tener que sumar los espesores de las placas o de los elementos que estemos uniendo con el tornillo. Hay que agregarle el espesor de la arandel, un 1.5 milímetros por ahí, ¿verdad? Estamos hablando de milímetros en el caso de una arandela, más la longitud de la tuerca o el espesor de la tuerca, más, más mínimo un cuarto más de pulgada, ¿no? Y cuando estamos hablando de diámetros mayores, ya diámetros quizás mayores a 1 pulgada, entonces esta parte que se sobresale se acostumbra que sea media pulgada, ¿no? Pero en general se usa un cuarto más allá. Así entonces nosotros podemos determinar el, la longitud del tornillo. Los tornillos los podemos, bueno, eh, así determinamos, repito, la longitud del tornillo. Generalmente los tornillos se compran, los venden en cuartos de pulgada, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, o en medios, media pulgada, 1 pulgada de longitud, 2 pulgadas, 3 pulgadas, si son de diámetros mayores, ¿no? Uno compra, están, digamos, los tamaños vienen en cuartos o en medios, en múltiples del cuarto o en múltiples de un medio. Los tornillos los podemos clasificar de varias maneras. Quizás a la que nosotros más nos interesa es según el material o según su resistencia. Y básicamente tenemos dos tipos de tornillos que nos permiten. Que los tornillos los podemos clasificar de varias maneras. Una de las que más nos interesa es la resistencia del tornillo. Y en estructuras de acero tenemos dos tipos de tornillos que nos permiten utilizar. Hay un tornillo o un perno común, ordinario, llamémosle estándar también, que se llama el tornillo A307. Ese tiene una resistencia de 310 megapascales. Este tornillo es el tornillo común y en estructuras de acero se permiten para estructuras livianas, estructuras de poca importancia, estructuras pequeñas en general, de no mucha importancia. Para eso son los tornillos A307. Ya cuando tenemos una estructura más importante, un edificio, un puente, una torre eléctrica, digamos, tenemos que usar los tornillos de alta resistencia. Y básicamente hay tres tipos de tornillos de alta resistencia.
que se clasifican en grupos, grupo A, grupo B y el grupo C. El grupo A son los tornillos A325, que tienen una resistencia de 620 megapascales. Después, dentro de este grupo A, están los tornillos 1852, 354, grado BC y 449. Generalmente uno trabaja acá en el país con el tornillo A325. Esto no es más que homologar, digamos, la designación A325 de la STM. ¿Verdad? En el grupo B están tornillos también de alta resistencia, pero con un poco mayor su resistencia, 780 megapascales, y es el tornillo A490 de alta resistencia. Y en el grupo C están los tornillos F3043. En general, mi experiencia es que en el país utilizamos A325 y A490 como, digamos, como estándar de la industria del acero, menos los F3043. ¿Ya? Y repito, los tornillos A307, que son los tornillos ordinarios, los utilizamos solo en estructuras de poca importancia. Ya cuando el edificio adquiere, es una estructura importante, muy importante en uso, en magnitud, también en sus dimensiones, tenemos que utilizar tornillos de alta resistencia. Y básicamente son dos, los A325 y el grupo B, los A490. También los tornillos se pueden clasificar según el vástago, el tipo de vástago. Como ven acá, hay unos tornillos que tienen toda bosca, ¿no? Todo el vástago, la longitud del tornillo está boscada. Y hay otros tornillos en que aproximadamente la mitad es lisa y la otra mitad es boscada. Generalmente trabajamos con este tipo. Entonces hablamos de tornillos o pernos con bosca excluida del plano de corte. Cuando hacemos la unión y la bosca queda excluida del plano de corte, entonces le llamamos tornillos tipo X, bosca excluida. Y otros tornillos como este, en que la bosca queda en el plano de unión, entonces le llamamos tornillos con la bosca no excluida y los designamos con la letra N. Pero básicamente trabajamos con esto. Esta diferencia es básicamente a la hora de determinar la resistencia del tornillo. No es lo mismo la resistencia en el vástago liso, en la parte lisa, que en la parte boscada, simplemente por una cuestión de que en la parte boscada hay menos área. Entonces tendríamos un esfuerzo del acero, del cual está hecho el tornillo, lo multiplicamos por el área del tornillo y obtendríamos la fuerza que soporta ese tornillo. Entonces, como ven o les puede resultar obvio, la parte boscada tiene menos área que la parte lisa. Y para no estar calculando esas áreas, el manual es que los designa como X con las boscas excluidas y N con las boscas no excluidas. Y da una resistencia, un valor de resistencia, digamos, nominal para esos tornillos, sean X o sean N. Después veremos esas tablas. Aquí hay digamos, los podemos clasificar también según el paso. El paso es la distancia entre las crestas de la bosca, ¿no? Tal como se ve acá en el dibujo. Hay unos tornillos que denominamos OUNC, de bosca gruesa, ¿no? Que son tornillos que tienen como 20 hilos. Hilos son las boscas, ¿no? Por cada media pulgada del tornillo. Entre 20 y 8 hilos. Esos son los tornillos ONC, o ya en una designación más, diría yo, más europea,
los ISO, que son tornillos cuya paso entre las crestas, ¿verdad? Varía entre 1, casi 2 milímetros, ¿verdad? A 4 milímetros, ¿no? ¿Ok? Eso es para tener una idea, pero para nosotros no es tan importante esa separación de las boscas y esa clasificación. Tenemos que usar arandelas, ¿no? Eh, que no en todos los casos son exigidas, pero yo diría que es buena práctica siempre usar arandelas, ¿no? Con el propósito de que, ¿cuál? De que aporten una superficie, llamémosle así en palabras simples, más dura, ¿no? Entre la tuerca y la parte que vamos a unir. Y también que nos permita aumentar el área de contacto, ¿no? En la unión. Por lo tanto, el esfuerzo podría bajar un poquito. Y tenemos dos tipos de arandelas. Una, la que ya conocen, yo creo, que es la arandela plana, ¿verdad? La más utilizada de ellas. Y unas arandelas que están partidas, ¿verdad? Que están partidas y se les llama arandelas de presión, ¿no? Generalmente se usan arandelas de presión cuando hay vibraciones para que no se afloje. Y las arandelas planas se usan en la mayoría de las situaciones. Pero es importante el utilizar las arandelas que cumplen la función que antes les acaba de mencionar. Por otro lado, tenemos, bueno, tenemos el tornillo, pero hay que hacer una perforación y tenemos varios tipos de perforaciones que son permitidas. Los huecos o agujeros estándar, los agujeros holgados, agujeros de ranura corta y agujeros de ranura larga. Los agujeros estándar son los que generalmente uno hace, ¿no? El estándar, el diámetro es de 2 a 3 milímetros, un 16avo, en realidad es eso, mayor que el diámetro del tornillo. Generalmente esto es lo que el agujero estándar es el que usa uno, ¿no? Cuyo diámetro es un 16avo mayor que el diámetro del tornillo. Después tenemos los tornillos holgados, ¿no? Cuyo diámetro es de 4 a 8 milímetros mayor que el diámetro del tornillo, un poquito más grande, básicamente. Entre 4 a 8 milímetros mayor o un octavo de pulgada, ¿no? Y ya tenemos, no se usan tanto en las estructuras de acero, los agujeros de ranura corta y los agujeros de ranura larga. Son agujeros que se practican como si fueran un óvalo, una ranura precisamente, ¿no? Y entonces, esto para permitir cierto movimiento o cierta holgura, ¿no? En muchos casos a la hora de construir la estructura de acero. Los de ranura corta son agujeros con esta forma de ranura, ¿no? Más como un óvalo, ¿no? Con los extremos redondeados. Esto es lo que hablamos de extremos redondeados, ¿no? Cuyo ancho, ¿no? Este ancho es igual al del tornillo estándar, el diámetro más un 16avo. Y la longitud de la ranura es el diámetro del tornillo más un cuarto de pulgada, 6 a 10 milímetros. Se permite para decir que es un tornillo de ranura corta. Y los agujeros o huecos de ranura larga son igual, ¿verdad? Como un óvalo o una ranura, como quieran, ¿verdad? Donde el ancho va a ser igual al ancho del tornillo estándar, el diámetro más un 16avo. Sin embargo, la longitud del agujero del hueco es 2.5 veces el diámetro del tornillo. Generalmente se usan huecos, perdón, estándar, huecos holgados en las estructuras de acero, y estos no se usan tanto. Quizás ranura corta, ranura larga se usan más cuando hay vibraciones y se quieren que no afecten mucho en maquinarias, ¿verdad? Y posiblemente los utilizaría uno en edificios para
prever condiciones adversas, llamémosle así, condiciones de montaje. Uno podría prever que va a tener problemas, no sé, de precisión, llamémosle así, pues, a la hora de montar la estructura, y entonces podría preferir tener más holgura a la hora de poner el tornillo, ¿no? Y entonces utilizaría o agujeros de ranura corta o agujeros de ranura larga. En realidad, la especificación no le define a uno qué tipo de agujero debe practicar. Es más una lección del ingeniero con algunos criterios como los que mencioné. Así hay tablas como la tabla J3, que son unas dimensiones que da dimensiones de los agujeros estándar. Sobre tamaño son los de holgura, los de ranura corta, ¿verdad? Y los de ranura larga. Hay una tabla, repito, la J33, que nos da las dimensiones de esos huecos según el diámetro del tornillo, ¿no? Entonces, si tiene uno un diámetro del tornillo, hace una ranura larga de 9/16 más o por 1 1/4 de pulgadas. El ancho, 9/16 por la longitud, 1 1/4, para cumplir con esta recomendación de la ISC. No lo he mencionado, pero el capítulo que tiene que ver con conexiones es el capítulo J del manual que yo les he proporcionado. Además de esas consideraciones que son más, digamos, geométricas, antes de empezar con la parte de resistencias y de diseño, también cuando hablamos de conexiones atornilladas, tendremos que definir distancias entre tornillos y distancias al borde, ¿vean? Recomendadas por la ISC. Entre tornillos y en cualquier dirección, ¿no? Se habla de que la distancia mínima, según el ISC, 2 2/3 del diámetro del tornillo. Generalmente se usan 3 veces el diámetro del tornillo. La separación entre tornillos en cualquier dirección. Si aquí solo hay 2 tornillos, por lo tanto la separación es horizontal. Pero si hubiera 4 tornillos, tanto verticalmente los tenemos que separar en esa distancia, que generalmente es de 3 veces el diámetro del tornillo. Y vean que esa distancia se mide de centro a centro. Entonces, ¿cuál es la separación mínima o que se permite entre tornillos? 3 veces el diámetro del tornillo. Y hay una separación o una distancia mínima a el borde de las placas en toda dirección. La dirección vertical, la dirección horizontal, hay que separarlos del borde por lo menos 1.5 veces el diámetro del tornillo. Hay que dejar una distancia de un diámetro 0.25 veces al borde, lo cual es más práctico, 1.5 veces el diámetro del tornillo. Entonces, cuando estamos hablando de tornillos, tenemos necesariamente que cumplir con esta separación. Al borde, 1.5 veces el diámetro del tornillo, y entre tornillos en cualquier dirección, horizontal, vertical, inclinada, 3 veces el diámetro del tornillo. Con eso tenemos que cumplir. Ok, eso era una primera expresión de características, digamos, generales de los tornillos, ¿no? Ahora pasaríamos a ya lo que es la resistencia a las uniones atornilladas. Hoy vamos a terminar quizás un poco más temprano, eso por alguna cosilla que tengo que hacer más tardito. Yo creo que vamos a, como noticia buena para ustedes, que vamos a terminar quizás un poquito antes. Bueno, veamos un poco lo que es la parte ya de fallas de los tornillos, la resistencia de los tornillos. Ahí están viendo
el folleto, mi pantalla. Sí, profe. Ok, gracias, gracias. Ok, el folleto empieza con alguna descripción que creo que ya hice con la pequeña presentación, entonces voy a omitirlo, ¿no? Ok, grupos de tornillos A, B, C. Aquí lo importante es que los tornillos A307 son los tornillos para construcciones, digamos, no importantes, ¿no? Con cargas, no lo mencioné antes, cargas estáticas y de pequeña magnitud, ¿no? Miembros secundarios como los largueros o clavadores, ¿no? Y ya cuando la estructura es más importante, puentes, edificios y otras, entonces necesitamos utilizar o nos obligan a utilizar a tornillos de alta resistencia, que hay dos básicamente, los A325 y los A490. Después hablamos de tipos de agujeros y la separación entre ellos, ¿no? Hablamos de los agujeros estándar, ¿no? El diámetro más un 16avo, los agujeros holgados o sobre tamaño, ¿verdad? Hablamos de los agujeros de ranura corta y los agujeros de ranura larga y la separación de los tornillos. Entre tornillos, repito, tres veces el diámetro del tornillo, aunque la especificación dice 2 y 2/3, 2.67. En la práctica se usa 3D. Y a los bordes, en cualquier dirección, 1.5 veces el diámetro del tornillo. Los tornillos pueden fallar y hay que revisar cada una de las fallas a las que está sometida o que pueda fallar el tornillo. No en ese orden, pero la primera sería la falla por cortante. La falla por cortante es una falla que corta al tornillo. Pueden fallar por tensión, ¿verdad? Que simplemente el tornillo ya se quiebra, ¿no? Debido a la tensión. Las uniones pueden fallar atornilladas por aplastamiento y ya hemos hablado de que pueden fallar también por cortante, ¿no? Entonces, dentro de la, el aplastamiento, digamos, podemos hablar básicamente de dos tipos. Una falla por desgarramiento, tal como se ve en esta primera figura, donde parte de la unión simplemente se desgarra todo. Muy posiblemente eso pase por no cumplir con las distancias mínimas, ¿no? Después tenemos también una falla por aplastamiento, pero que ya no es un desgarre, ¿no? Simplemente se da, y sobre todo se dan los tornillos interiores, cuando hay una buena separación, ¿no? Que es simplemente un aplastamiento. Cuando uno hace la unión y después aplica las cargas, entonces esa unión va a tender a moverse. El tornillo se va a recostar contra las placas de unión o los elementos de unión y entonces se puede aplastar parte del elemento o de la placa de unión. También pueden fallar los tornillos en tensión, como esta cuarta figura, ¿no? Como si, digamos, si esto fuera un colgante, entonces los tornillos estarían sometidos a tensión y podrían fallar a tensión los tornillos. O la falla también por bloque de cortante, que generalmente se presenta en una de las esquinas de la unión, ¿no? Y en este caso es que se desgarra toda esta parte que está ahí sombreada, ¿no? Eso es lo que se llama la falla por bloque de cortante. Y es una falla, repito, que se da por una combinación de tensión de esfuerzos cortantes en esta superficie horizontal y de tensión en esta superficie vertical, ¿no? Y después, pues tenemos la falla por cortante, ¿no? En el plano de la unión, ahí los tornillos pueden fallar por cortante, simplemente se cortan, ¿no?
Esas son básicamente las fallas que tenemos que revisar en, en una unión atornillada. ¿Cómo calculamos cada una de ellas? Bueno, en el caso de las fallas de cortante y tensión de un tornillo, ¿ah? Entonces la resistencia al cortante o a la unión vendrá dada por un factor phi, donde las conexiones, este phi es de 0,75. El esfuerzo nominal del tornillo o la resistencia del tornillo a tensión o cortante por el área bruta del tornillo, el área bruta del tornillo. Multiplico el área bruta del tornillo por el esfuerzo que soporta el tornillo nominal y obtengo la fuerza que es capaz de transmitir ese tornillo. Tenemos el caso de, digamos, en cortante, cuya resistencia, repito, es el esfuerzo nominal por el área del tornillo. Pueden darse varias situaciones. Cuando unimos dos placas, ¿verdad?, con uno o varios tornillos, y aquí hay que mencionar que vamos a suponer siempre que los tornillos, si hay 2, 3, 4, siempre se van a llevar una parte proporcional de la carga. Si hay 2 tornillos, entonces cada uno se llevará la mitad de la carga. Si hay 4 tornillos, cada uno se llevará un 25% de la carga, ¿no? Entonces tenemos en cortante dos posibilidades por lo menos, ¿no? Una que llamamos cortante simple, ¿no?, donde solamente tenemos un plano de falla, que es la superficie donde los dos elementos de unión se unen, ¿no? Entonces tenemos la situación de cortante simple. O el caso de el cortante doble, cuando utilizamos una placa, digamos en el centro, generalmente de mayor espesor, que dos placas un poquito más delgadas, es práctica, pero no necesariamente, en la parte superior y en la parte inferior de la unión, formando por lo tanto, o habiendo, por lo tanto, dos superficies de falla, una aquí arriba, ¿eh?, y otra superficie de falla en el plano inferior. Eso es lo que llamamos cortante doble, ¿no? ¿Ok? Y después, esos esfuerzos nominales, el FN, son esfuerzos nominales que vienen dados en una tabla de la ISC, tal como la que muestro. Entonces, para los tornillos A307, el esfuerzo en tensión es de 60,000 KSI, kilolibras por pulgada cuadrada, y el esfuerzo en cortante es de 27. Así, para los tornillos del grupo A, los 325, entonces la resistencia en tensión es de 120 KSI y en cortante es de 54. Aquellos tornillos A, pero N, ya que la bosca no está incluida. Entonces utilizamos en cortante 54. Y cuando la bosca está incluida, X, H125X, vean que entonces la resistencia aumenta un poquito a 68, por lo menos la resistencia al cortante. Y así nos da esa tabla la resistencia para los del grupo B, los 490. Entonces ya con esto uno coge el diámetro del tornillo, lo multiplica por estos esfuerzos y ya tiene la resistencia a cortante de la unión o del tornillo. Generalmente uno trabaja, no calcula las conexiones, uno va suponiendo cosas, va diciendo, bueno, voy a usar tornillos de tal diámetro, ¿ya?, de 3/4, de media pulgada, de 1 pulgada. Eso lo define en primera instancia el ingeniero, ¿no? Estima esos diámetros. Y ya con esos diámetros, calcula el área, por lo tanto, escoge el esfuerzo acá, dependiendo del tornillo que vaya a usar, y ya obtiene la fuerza. Y prueba entonces que
ese diámetro que usted supuso por el esfuerzo puede soportar las cargas aplicadas. Uno aquí no anda buscando, llamémoslo así, una ecuación para determinar eh, directamente el diámetro del tornillo que uno requeriría. No, no se trabaja así. Uno supone un diámetro y prueba si ese tornillo con ese diámetro soporta las cargas. Entonces uno va a ir en un proceso ahí iterativo, cambiando diámetros si fuera el caso, o aumentando número de tornillos hasta obtener un valor que a uno le satisface, ¿no? El otro caso es la resistencia al aplastamiento de los tornillos, ¿no? Y hay básicamente dos condiciones. Una, cuando los tornillos son internos y otra cuando los tornillos son externos, ¿no? Entonces se dan dos condiciones. Eh, una es la resistencia al aplastamiento será 1.5, 1.2 veces una distancia que le llaman LC, la que es la separación entre tornillos, pero ya no al centro, sino la separación real entre tornillos, no por el espesor del elemento. Y esto por el esfuerzo último del acero. Esto ya no se da en los tornillos, sino se da en las placas o en los elementos de unión, el aplastamiento. Y eso tiene que ser menor a un valor máximo, que es el phi por 2.4 por el diámetro del tornillo, por el T, por el esfuerzo último, ¿no? Y hay otras consideraciones, generalmente lo que usamos es esto. Sin embargo, hay otras consideraciones, como cuando la deformación en el agujero bajo las cargas no se considera que no hay deformaciones, entonces podemos aumentar un poco más la resistencia al aplastamiento. Pasamos de 1,2 a 1,5 y de 2,4 a 3. Eso si uno supone que no van a haber deformaciones, ¿no? O no las considera en el diseño. Pero generalmente esta ecuación no se usa. Trabajamos con esta otra. Y para el caso de tornillos con ranura larga, pues aquí se dan las expresiones para eso, o los coeficientes, 1 en lugar de 1.2 y 2 en lugar de 2.4. Y así uno calcula la resistencia al aplastamiento de los tornillos. Entonces tenemos básicamente que chequear el cortante de los tornillos y el aplastamiento de los tornillos con esta ecuación. ¿No las hay? De mi parte no, profe. Gracias, gracias. Bueno, pues antes de proseguir, hagamos un pequeño juego, ¿no? Vamos a utilizar las mismas votaciones del Zoom para hacer una serie de preguntas, ¿les parece? En los cuales ustedes simplemente van a votar y usando el Zoom. Bien, entonces la primera pregunta, son preguntas muy sencillas sobre lo que acaban de escuchar, ¿no? Entonces la primera pregunta es, los tornillos A307 se pueden usar en conexiones no muy importantes, conexiones con cargas estáticas o en cualquier tipo de estructuras. Ahí están viendo la pregunta, ¿verdad? Faltan un par de votos, bueno, no importa. Voy a finalizar esta primera pregunta y entonces, ¿están viendo los resultados? Sí, profe. Ok, voy a salvarlo, a grabarlo. Bien, entonces, la gran mayoría de ustedes menciona, 9 de ustedes, que los tornillos A307, que son los tornillos comunes, estándar, ordinarios, solo se pueden usar en estructuras de poca importancia. Y es correcto.
Ya cuando son estructuras más grandes tenemos que usar otro tipo de tornillos, por lo tanto, la gran mayoría acierta, ¿no? No se pueden usar en cualquier tipo de estructuras, eso sí, no. Bien, voy a... Nunca he descargado los resultados. No, ya se complica mucho. Bien. Una pregunta número 2. Inicio. Ahora sí aparece cero. Si está diseñando un puente grande, grandísimo, ¿qué tipo de tornillos especificaría o usaría? 14, 16. Que voy a pararlo acá. Entonces, voy a compartir los resultados. Ahí lo están viendo, ¿no? Voy a grabarlo. Dos. Ok. Entonces, ya un puente, pues, es una estructura importante, ¿no? Y entonces aquí estamos en la obligación de usar tornillos de alta resistencia. Y básicamente son dos. O el A325 o el A490. Quizás como, bueno, eso ya va a depender más de las cargas propiamente, digámoslo así, de las fuerzas que haya que transmitir en la unión atornillada. Sin embargo, coloqué un puente grande. Entonces, es muy posible que utilicemos, o que sea recomendable, utilizar los tornillos de mayor resistencia, que son los A490, correcto. Entonces, para mí sería la primera opción la correcta. Bien. Atrás, otra pregunta, 3. Inicio. Las separaciones de tornillos según el ISC es de, por favor, hay 7 apenas no, perdón, 15, 16. Entonces voy a finalizar y compartir los resultados. Y entonces, esas son distancias que tenemos que cumplir. En el caso de entre tornillos, la distancia que nos solicita la especificación es de 2,2 del diámetro del tornillo, 2,67 del diámetro del tornillo. Sin embargo, en la práctica se acostumbra a utilizar 3 veces el diámetro del tornillo, como la mayoría lo indica. Ok. La pregunta 4, ahora es al contrario. La distancia mínima al borde es de... Comparto los resultados y efectivamente también tenemos que cumplir con una distancia al borde. Y lo que pide la especificación en realidad es
lo mínimo 1.25 veces el diámetro del tornillo. En la práctica se acostumbra a utilizar 1.5 veces el diámetro del tornillo como la separación a los bordes en cualquier dirección, horizontal, vertical, inclinada, incluso. Vamos a detener el uso compartido y creo que hay una pregunta más. La pregunta 5, iniciar. Y dos fallas que se presentan en uniones con tornillos son 13 de 15, 14 de 15 y finalizo la votación y entonces efectivamente mencioné al final de la exposición que los tornillos tenemos que revisarlos para la falla por cortante, ¿no? Y la falla por aplastamiento. Y el aplastamiento no se da en el tornillo en sí, sino se da en los elementos, en las placas que estamos uniendo, ¿no? Entonces la respuesta adecuada, correcta, sería falla por cortante y aplastamiento. En realidad no es todas las anteriores porque no hay en sí una falla por flexión. Recuerden que una falla por flexión es, la flexión es una fuerza cortante, una fuerza en tensión y una fuerza en compresión. ¿Ya? Entonces sería falla por tensión o falla por compresión del tornillo. Esas serían las preguntas de esta votación. Ok. Bueno, ¿está claro? ¿Hay alguna consulta? Bueno, ¿quién tuvo buenas las 5? Hoy voy a confiar en ustedes. ¿Quién tuvo buenas las 5? Las 5 preguntas. Que me diga. Nadie. Ok, Nazaret, Sofía Díaz y Melania tuvieron las 5 preguntas buenas. ¿Es así? Sí, profe. Ok, Nazaret, Sofía Díaz y, bueno, Justin ya lo anunció muy tarde. Y Melania Acuña. Entonces, a los 3 primeros, a las 3 primeras en este caso, les voy a confiar en ustedes, señoritas, eso sí, que me estén diciendo la verdad. Y entonces, en esta oportunidad, les voy a donar, les voy a agregar al final de la nota un puntico, ¿les parece? Claro, profe. Muchas gracias. Sí, Sí, profe, gracias. mucho gusto. Salvo a Justin porque Gracias, lo profe. hizo muy tarde. ¿Eh? Entonces, al final de la nota les entrego un punto, ¿no? Si tienen un 95, les pongo un 96 por ahí. Por ahí anda el asunto. Bien, gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con la lección. Estoy desarrollando algunos números, ¿no? Para mayor claridad de lo que hemos presentado. ¿Me confirman si ven mi cuaderno? Sí, profe, sí se ve. Gracias. Ok, algunos números de esto, ¿no? Eh, de uniones, digamos, sencillas en primera instancia. Vamos a revisar la separación entre tornillos, distancias al bordes y estimar la capacidad de aplastamiento de esta unión. La unión es relativamente sencilla, es una placa de 5 por media pulgada de espesor. Mira, ahí quedó, es que se une a otra placa de 3/8 de espesor.
aquí se dan la separación de tornillos, quedaron desfasados, pero bajen estas cotas, o quedó desfasado el dibujo, hasta ahora no doy cuenta. Desfasen estas dimensiones un poquito para abajo. Y horizontalmente son separación de 1 1/4 al fin de la placa, entre tornillos de 2 1/2, y al otro borde es de 1 1/4, dice 1/4, pero no. Es acá es 1 1/4 también. Ahí revisamos, corrigen esa dimensión. Y estas dimensiones es 1 1/4, en realidad son las mismas, tanto horizontal como vertical. Son de acero A36 ambos elementos, ¿no? Y vamos a decir que el diámetro de los tornillos es de 3/4, ¿no? Para efectos de comparar la capacidad, hay una carga muerta de 15 y hay otra carga viva de 45. Entonces, procedamos. 1, sería separación entre tornillos, la revisión de esto. Separación entre tornillos, ¿no? Bien. Y Profe, sí, señor. esas cargas son kips. Sí, kilolibras. Ok. Sí, kilopounds. Ok. Entonces, según la tabla, ¿no? La tabla que creo que antes se la mostré, que es la J 3.3, menciono el capítulo J es el de conexiones, entonces la separación debería ser de 2 2/3 de diámetro del tornillo, ¿no? Esto sería 2.67 por 3/4, que es el diámetro de los tornillos, y esto es igual a 2, ¿no? Ok, y esto es menor a 2.50. Entonces, yo digo aquí, ok, esta dimensión, la separación entre tornillos de acá hasta acá, ¿no? Según la especificación es de 2 pulgadas, lo mínimo, y nosotros tenemos 2.50, entonces por ese lado estamos bien. Aunque pareciera muy simple, pero hay que chequear estas situaciones, es importante. Separación al borde. Separación al borde. Y de nuevo, la separación al borde, entonces la mínima sería de 1.5 veces el diámetro del tornillo, ¿no? O 1.25, más bien, 1.25 por 3/4. Esto es, ¿cuánto es esto? Voy a chequearlo otra vez. Me parece que lo calculé 1.25, 0.95 pulgadas daría, ¿verdad? ¿Ah? Ok, y nosotros tenemos esto es menor que 1 1/4, que es lo que estamos proporcionando, y entonces de nuevo, ok. Entonces, es muy fácil chequear esas separaciones, pero insisto, es necesario proporcionarlas, y si es revisión, digamos, si uno está haciendo inspección de la obra o revisando planos, es importante chequear estas condiciones. Bien, ahora calculemos la condición de falla de aplastamiento. Aplastamiento. El aplastamiento, entonces, para todos los huecos o agujeros. Tal vez suene más elegante agujeros, ¿no?
Entonces, lo máximo es que la resistencia nominal sea igual a 2.4 veces el diámetro por el espesor por el esfuerzo último del acero, ¿no? Y, ok, esto sería básicamente 2.4 por 3/4 por el espesor de la placa primero, de la placa delgada primero. Dijimos acero A36. Entonces, el esfuerzo último es de 58 para acero A36. Esto es el espesor de la placa. Esto es el diámetro. Y este valor nos da 52.2. Mantengamos este valor ahí guardadito en la memoria, ¿no? En general se usa un diámetro, un 16avo mayor, ¿ok? Lo cual no lo contemplamos acá, lo vemos. Entonces, el H, como quieran, sería el diámetro más un 16avo. Y esto sería 3/4 más un 16avo. Y si operan, esto les da como 13, como 13 16avos. No como, da 13 16avos, ¿no? Entonces, vamos a calcularlo para dos condiciones. Uno, recuerden que tengo la placa acá, ¿verdad? Para los tornillos más cercanos al borde o para los huecos cerca del borde, ¿no? Entonces, en este caso hay que calcular las distancias que le llamamos LC. No sé si en la figura que les mostré antes lo recuerdan. Sería el LC para esos tornillos es la distancia que tenemos menos la mitad del diámetro del tornillo. Sería esta distancia, ¿no? Y esto era 1 1 y 1/4, ¿no? Menos los 13 16avos. Este es el diámetro, lo divido entre 2 porque en realidad es medio tornillo, ¿no? Y esta distancia me da 0.8438. No sé por qué use tantos decimales. ¿Ok? Esa sería esa distancia. Entonces ya con eso puedo calcular la resistencia al aplastamiento de esos tornillos. Y en este caso será EBN, la ecuación para ellos es 1.2 LC, que lo acaba de calcular, el espesor por el esfuerzo último, ¿no? Y esto sería 1.2 por esta distancia, 8.438, por el espesor, que es media pulgada, ¿no? Media pulgada por el esfuerzo último del acero A36. Y este valor da 29.36, ¿no? Y como es menor que el que ya calculé antes, entonces esto es como si si el tornillo este se estuviera desgarrando acá, ¿no? Pongámosle ahí, desgarre. Entonces, como este valor es menor que el que ya calculamos, entonces rige el desgarre, llamémoslo así, o el aplastamiento por desgarre, ¿no? Para los tornillos de afuera, con una resistencia de 29.36. Y para
y para, y para todos los tornillos. Entonces la resistencia al aplastamiento sería, ahora tenemos que, si esta es la unión y esto eran los tornillos, ¿no? Verificar el aplastamiento en los tornillos, digamos, internos. Esto es lo que le llaman LC. ¿Ok? Entonces, LC en este caso sería los, llamémosle a esta separación, o llamémosle más bien S, no, quitemos aquí el LC, entonces sería S menos el H. El H le estamos llamando el diámetro del tornillo, es desde acá hasta acá. Esa distancia que estoy calculando, el LC. Y recuerden, las distancias entre tornillos era de 2.5. 2.5 menos el diámetro del tornillo, aumentado un poquito, 13/16. En este caso es la mitad de un tornillo más la mitad del otro tornillo, un diámetro completo. Y este valor me da 1.68 pulgadas. Y entonces la resistencia al aplastamiento es de 1.2 por LC por T por FU. Y esto es 1.2 por 1.688, que es LC, por el espesor, que es media pulgada, por 58 de nuevo. Y la resistencia sería 58.74 kips para los tornillos interiores, ¿no? Y como este caso es mayor que el otro, entonces aquí hay que decir que rige 52.20, que era el caso máximo que calculé al inicio. Entonces, la resistencia al aplastamiento, será o es la suma de lo que soportan los tornillos más de afuera o más cercanos al borde más los tornillos interiores, ¿verdad? En este caso son 2 y 2, ¿no? Hay 2 tornillos acá al borde más los internos. Entonces sería, digamos, llamémosle 1, 2, sería la suma de ellas dos. La resistencia nominal sería 2 tornillos por 29, ¿recuerdan? Más otros 2 tornillos por 52.20. Y esta resistencia al aplastamiento es de 163 kilopounds. ¿De acuerdo? Vamos bien hasta ahora. Sí, 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 profe. profe. gracias, gracias. Ok, las uniones son tediosas de estimar, de calcular, porque se hacen largos los procedimientos por el hecho de que hay que chequear cada una de las partes. Entonces, ahora chequeamos el primer, digamos, aquí está la placa, digamos que es el elemento principal, ¿no? Con la carga ahí que se mencionó, y está la placa de unión. Esta placa, dijimos, era de media pulgada, y esta otra placa, dijimos, es de 3/8. Hay que chequear todo. Esta placa, hay que chequear, hay que chequear, bueno,
Decía que hay que chequear todos los elementos, ¿no? Entonces, ahora revisemos, revisión de la placa de unión, revisión de la placa de unión, que es muy parecido el procedimiento, ¿no? Pero hay que hacerlo. En general, la resistencia nominal, lo máximo, es de nuevo 2.4 D por T por el esfuerzo último, ¿no? Y esto sería igual a 2.4 por el 3/4 por 5 octavos. 5 octavos. No, 3 octavos. Es 3 octavos por el esfuerzo último. También es a 0 a 36. Y esto es 39.5 como valor máximo. Esto es Gibbs. ¿Ok? Al borde, entonces, para la placa de unión, pero los tornillos que están al borde. De nuevo, LC va a ser igual a la longitud S menos H medio, ¿no? En realidad es lo mismo. Es 1.25 por 13/16 entre 2. Y esto es 0.84. En realidad es el mismo valor de antes, ¿no? Y entonces, el valor que tenemos que calcular sería 1.2 por LC por T por el esfuerzo último del acero. Y esto es 1.2 por 0.84 por 3 octavos, que es el espesor, por 58. Y esta resistencia nos da 22.02 Gibbs. ¿Ok? Entonces, como es menor que esta, que el valor inicial o el máximo, el de 2.4, entonces rige esta, ¿no? Rige la menor. Y para los otros tornillos, para los otros tornillos, entonces la resistencia sería, bueno, hay que calcular el LC, que sería de nuevo S menos H, es lo mismo, 2.5 menos el diámetro, 13/16. Este valor ya lo teníamos, era de 1.688 pulgadas, y entonces la resistencia de la placa de unión al aplastamiento será 1.2 por 1.688 por el espesor, 3 octavos por el FU de nuevo. Esto es el LC, esto es el espesor T y esto es FU, para mayor claridad. Y este valor nos da, entonces, yo estimé 44.66, ¿no? ¿Ok? Y entonces, en este caso, rige, como es mayor, entonces aquí rige los 39.15 que había calculado como valor máximo. El de 2.4, ¿lo ven? Este es el valor que rige. Acuerden que habían dos ecuaciones. Habían dos ecuaciones. Voy a poner 1.2 por el resto. Tiene que ser menor o igual a 2.4.
Este es el valor máximo. Entonces, como este valor, este corresponde al 1.2, entonces dije el valor máximo, llamémosle así. Ok, aquí no pongo toda la ecuación, pero es ese. Y entonces la resistencia sería la suma, llamémosle así, la resistencia total de los tornillos de afuera, que son 2 por, por, ¿qué puse? 45. A 2 por 22.2, ok, más 2 por 39.15. Y esta resistencia de la placa de unión es de 122.3. ¿No? Entonces, ¿cuál es la resistencia? Si la placa de unión soporta 122, el elemento que era otra placa soportaba, calculamos 163, ¿no? Entonces, rige este es el valor que para la unión, ¿no? Y entonces, la resistencia última sería el phi por la resistencia nominal. El phi en estos casos es de 0.75. Y entonces la resistencia última de esa conexión sería 0.75 por 122.3, y esto es igual a 191.7 kips. Esto sería la resistencia al aplastamiento de esa unión. Entonces, ahora simplemente la carga última que actúa sería 1.2 carga muerta por 15. Esta es mi carga muerta, más 1.6 por la carga viva, que eran 45. Esto es mi carga última. Y esta carga última es de 90 kips. Y esto es menor que los 91.7 kips. Entonces, yo digo acá, la unión está bien y no falla por aplastamiento, y cumple con distancias mínimas al borde, al borde. Entonces lo aceptaríamos. Ok, llamémosle ejercicio 2. Okay, vamos a tomar una unión parecida. Ok, llamémosle acá con 4 tornillos también, y en este caso esta separación es de 3 pulgadas, y aquí hay 1.5 pulgadas. Esto le llamamos, pongámosle así, los LC, ¿no? Para el cálculo del aplastamiento, llamémosle a este LC2, LC1, ¿no? Si lo quieren en una unión, un empalme. Entonces tendríamos una placa acá, otra placa acá, ¿no? Y los tornillos acá. Estos serían los tornillos, y aquí se aplican las cargas, ¿no? Entonces sería, el plano de falla es este. Entonces, esto es, llamémoslo así, plano de falla, y como es uno solo,
Entonces sería un cortante simple. ¿Ok? Vamos a decir que los espesores de esto son de 5 octavos de esas placas. Vamos a decir que esto es acero a 36. Los tornillos son de 3/4. Y vamos a decir que son de alta resistencia a 325. No roscas. Las roscas no están incluidas, ¿no? Y vamos a decir, aquí hay una carga de 60 kips. Esta sería la carga última. Y es igual acá, ¿no? En el otro sentido. ¿Está claro? Sí, profe, todo bien. Gracias. Ok, entonces, para los tornillos, para los tornillos, estos A325N, entonces, o los F325, como quieran, del grupo A, estos son del grupo A, entonces de tabla, la tabla que yo les mostré antes, no se las voy a presentar otra vez, el esfuerzo en cortante FNB, V de cortante y N de no excluidas las boscas, es de 54 KSI. Eso es de la tabla del ISC. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es la resistencia al cortante? Resistencia al cortante. Es muy fácil. Cojo el área del tornillo, lo multiplico por este esfuerzo y obtengo la fuerza que soporta. Entonces, tengo que calcular el área del tornillo. El área del tornillo o AB sería pi4, el área de un círculo, ¿no? Por 3/4 al cuadrado. Y esta área es 0.442 pulgadas al cuadrado. Y entonces, lo voy a poner de una vez, el phi Fn en cortante, ¿no? Sería igual a un phi por el esfuerzo en el tornillo por el área del tornillo. El phi, dije, es 0.75. ¿Ok? Entonces sería 0.75 por el esfuerzo, 54, por el área, 0.442. Y esta resistencia última, ya sería resistencia última, esto es igual a 17.9. Eso es para un tornillo. Yo voy a suponer que todos los tornillos contribuyen igual. Entonces, como son 4 tornillos, entonces la resistencia será 4 veces esa, ¿no? La resistencia última sería 4 por los 17.9. Y este valor es de 71.6 kips. Y como esto es mayor que 60, que es la carga aplicada, entonces aquí me alegro y digo OK. Entonces, por cortante, soportamos bien esa carga aplicada. Yo supuse que habían 4 tornillos y entonces lo probé y estoy demostrando que sí lo soportan. Pude haber propuesto 3 o 2. Si no me da, entonces o cambio el tornillo por algo de más resistencia o pongo más tornillos, ¿verdad? Pero en general no calculo el número de tornillos que requiero, sino yo lo propongo. El otro que hay que chequear es el aplastamiento. El aplastamiento. Algo que hicimos en el ejemplo anterior.
pero en el ejemplo anterior no calculamos el cortante. Entonces, el LC1 sería 1.5 veces, que es la separación, menos la mitad del diámetro. Y recuerden, al diámetro del tornillo hay que sumarle un 16avo, al hueco, perdón dicho. Y entonces esto da 1,06 pulgadas. Y el otro lo voy a calcular de una vez. El LC2 sería 3, que es la separación, menos un diámetro, lo voy a poner siempre un diámetro, más un octavo. Y esto es 2.125. ¿Ok? Y ahora sí, entonces, estimo la resistencia de una vez. Vamos a decir, entonces, recuerden, lo voy a hacer ya no separado como la otra vez, el ejemplo anterior, sino de una vez. Es un phi por 1.2 por LC por T por el esfuerzo último. Y esto tiene que ser menor que 2.4 veces el D por el T por el esfuerzo último. ¿No? Y poniéndole números a eso, entonces sería 0.75 por 1.2 por LC 106, este valorcito el primero, por el espesor que dijimos es 5 octavos por 58, es a 0 a 36. Y esto tiene que ser menor o igual a phi por 2.4 por la distancia, 3/4, el diámetro, perdón, por el espesor punto 625 por 58. Y este valor da 34.6, es menor que 48.9 kips. ¿Ok? Y entonces la resistencia sería al aplastamiento, sería la suma de las dos, ¿no? La resistencia sería el resistencia ya de la unión, de la conexión, sería entonces el phi EBN, llamémosle total, dos veces porque eran dos tornillos por 34.6 más los otros tornillos por 48.9. Y esto es igual a 167 kips. Y como es mayor que 60, entonces de nuevo, ok. Y listo. Entonces, hicimos el mismo cálculo, solo que más comprimido acá. Hicimos en el primero, digamos por maña, y calculamos la resistencia al cortante. Entonces, algo que un grupo me consultaba el día de ayer, quizás ya lo puedan ver con un poquillo más claro. ¿Hay alguna consulta? No hay De mi consulta. parte no, profe. Gracias. No, profe, está bien. Ok. Vean, yo ando, tengo que hacer unas cositas ahora. Profe, vieras que yo ocupaba preguntarle algo respecto al proyecto. Ok, si quiere déjeme y ahora lo vemos. Entonces, con eso, con este par de ejemplos, vamos a dar por terminada la lección. De hoy en 8 vamos a seguir con conexiones, pero soldadas. Y en las dos últimas lecciones vamos a ver ya conexiones
ya más complejas, conexiones para edificios, a cortante y a momento. Pero por ahora, estas 2 semanas son las bases, ¿no? Ok, me entregan el proyecto, lo concluyen el fin de semana, no hay problema, y nos falta una segunda parte del proyecto. Ciertamente no se los he subido porque como hemos extendido la fecha, entonces no quería enredarlo. En este proyecto segundo, van a tener como 3 semanas para trabajarlo. Yo creo que es de buen tiempo porque va a ser sobre esto mismo que están entregando. ¿Qué van a hacer en ese segundo? Bueno, van a corregir las cosillas, digamos, los detalles malillos que yo les voy a indicar del primer proyecto. ¿Ok? Yo los reviso, les digo, corrijan esto así y, y lo vuelven a hacer si fuera el caso. Van a hacer una nos vamos a enfocar más en la parte constructiva en este segundo proyecto. Entonces van a hacer más una estimación del valor del edificio, pero basados en la normativa que se sigue en BIM. Van a buscar master plan y otras herramientas para estimar el costo. Por un lado, van a definir y dibujar el proceso constructivo. ¿Cómo se imaginan ustedes que van a construir eso? Lo he presentado en dibujos por partes. Recuerda que al inicio del curso habíamos hecho una experiencia ahí vacilónica de ir dibujando cómo hacer un edificio, ¿no? Ahora lo van a hacer ya más serio. Y van a hacer una cuantificación también de la huella de carbono del edificio. Recuerda que algo habíamos mencionado al inicio y básicamente es calcular cantidades y con unos índices pueden estimar esa huella. Eso es básicamente la segunda parte del proyecto. Es menos, ¿no? Pero digamos el énfasis es la parte constructiva. Eso yo se los entrego una vez que ya me entreguen esta primera parte. ¿Les parece? Perfecto, profe. Ok. Entonces, con eso estaríamos terminando la lección. Les agradezco mucho y nos veríamos de hoy en 8. Así que muchas gracias y hasta luego. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Quedo